que tragan en seco. Mientras el Umbe se aleja del campo de batalla improvisado, Lute suspira, comentando: «¿Qué lugar terrible vinimos a parar?». La jornada los lleva al borde de un desfiladero colosal, de donde observan bandos de criaturas aladas, semejantes a wyverns, volando por el abismo. El grupo se reúne en el borde del peñasco, contemplando el obstáculo intimidante que se extiende delante de ellos. Lute se queda chocado al ver a Gigi preparando cuerdas, percibiendo que ellos tendrán que descender por allí. Gigi los advierte para que tengan cuidado durante el descenso, pues los wyverns los atacarán así que tengan una oportunidad. Él añade que ocasionalmente un dragón rojo aún mayor aparece para cazar a los wyverns, tornando el descenso por cuerdas una tarea extremadamente peligrosa. El hombre bestia explica el plan. En el fondo del cañón, ellos encontrarán una red de cavernas. Un viaje de 3 a 4 días por esas cavernas los llevará al paradero de su maestro, Feremuto. El grupo inicia su jornada por la red de túneles subterráneos. Después de algún tiempo de caminata, ellos montan un campamento improvisado para descansar dentro de una cámara espaciosa de la caverna. Lute expresa su sorpresa por Gigi haber conseguido encontrar un lugar tan remoto. El hombre lobo responde que tuvo suerte, pues el leve olor de su maestro aún flotaba en el aire. Se permanece en silencio, su expresión tensa y alerta. La empleada de batalla se acerca a Lute y revela que desde que dejaron la ciudad de Alberta, ella tiene la sensación de que alguien los está siguiendo. El protagonista, preocupado, pregunta hacia qué es lo que está mal. Él expresa su incredulidad, cuestionando cómo un perseguidor podría haberlos acompañado desde Alberta, especialmente considerando la velocidad del Umbe. Sia retrocede, pidiendo disculpas y diciendo que tal vez esté solo nerviosa y excesivamente sensible. Lute la tranquiliza, diciendo que es natural estar tenso en el continente demoníaco y que ella no necesita disculparse. Él afirma que confía en la habilidad de ella de sentir presencias y sugiere que permanezcan alertas juntos, pues puede haber monstruos siguiéndolos de maneras que ellos no consiguen imaginar. Con el descanso terminado, el grupo se prepara para continuar la jornada. Gigi anuncia que llegarán a su destino en mediodía. Liderados por Gigi, el grupo camina por los pasajes sinuosos de la caverna. De repente Snow para abruptamente, con una expresión de sorpresa y alerta. Lise y Meija notan su reacción y preguntan qué es lo que está mal. Con las orejas del lobo en pie, Snow se gira hacia el grupo y los advierte: «Todos, tengan cuidado, hay monstruos adelante». Inmediatamente Lute, Sia y Tris se levantan sus armas, listos para el combate. Sin embargo, Gigi calmadamente coloca la mano sobre el arma de Lute, impidiéndole disparar. El hombre bestia asegura a todos que no hay problema. Él confirma la presencia de monstruos, pero insiste en que no hay peligro para la confusión de Meija. Gigi se disculpa por no haber explicado antes, admitiendo que él mismo aún tiene dificultad en creer en lo que está por venir. Él los guía hacia la salida de la caverna, diciendo que ver con los propios ojos será más rápido que cualquier explicación, y revela una vista asombrosa, una vasta y próspera ciudad subterránea. Lute se queda boquiabierto, completamente chocado con el descubrimiento de una ciudad tan grande escondida bajo la tierra. Snow, igualmente impresionada con la arquitectura grandiosa, llama la atención de su amado hacia los habitantes de la metrópolis. La visión es increíble. Las calles de la ciudad están repletas de varios tipos de monstruos, viviendo en armonía como ciudadanos, con un hombre tiburón trabajando como vendedor en una tienda. Aún maravillada con la ciudad subterránea, Snow se da cuenta de que los monstruos no solo se comportan como personas, sino que también hablan. Lute observa a una criatura parecida a un cerdo, reflexionando que, a pesar de su apariencia, son considerados malos por el mundo exterior. El joven comandante observa a las criaturas feroces y astutas viviendo en paz, una visión que desafía todo lo que conocía. Sintiéndose abrumado, el chico de cabello negro le pregunta a Gigi cómo encontrarán a Feremuto en un lugar tan vasto y confuso. Gigi lo tranquiliza, diciéndole que no se preocupe, ya que simplemente atravesarán la ciudad para sorpresa de Lute. Lute observa impactado mientras su guía baja las escaleras y entra en las bulliciosas calles de la ciudad de los monstruos.
Al entrar en la ciudad, el hombre bestia es inmediatamente notado por dos niños cerdo, que reaccionan con entusiasmo. Un trío de niños cerdo corre a saludar al hombre lobo, llamándolo alegremente Jiji-san y Jiji-santa. Jiji saluda a los niños cálidamente, quienes lo invitan a jugar. Rechazando educadamente, el mayordomo pregunta dónde está su maestro, y uno de los niños informa que está en el altar para una ceremonia. El hombre bestia informa a Lute que Feremuto está en el altar al fondo y los guía hacia allí, dejando al joven aún más perplejo. Lute, Lise y Snow intercambian miradas confusas, tratando de procesar la naturaleza pacífica y bizarra de la ciudad. Liderados por Jiji, todo el grupo camina por las calles de la metrópolis subterránea, atrayendo miradas curiosas. Varios habitantes de la ciudad, incluyendo hombres tiburón y hombres gato, saludan a Jiji como a un viejo amigo, agradeciéndole por traer mercancías. Jiji señala una gran escalera que conduce a un templo, explicando que su maestro está allí arriba y que deben preguntarle todo directamente a él. El protagonista confiesa a Jiji que no tiene la menor idea de lo que está sucediendo, a lo que el hombre bestia admite que él mismo solo entiende la mitad de la situación. Al llegar a la cima de la escalera, el grupo entra en un vasto salón, mirando a su alrededor con asombro. De repente, Lute oye una voz alta gritando sobre sentir la quemazón de los músculos y se queda impactado. Detrás de él, Chrise también reconoce la voz con una expresión sonrojada y sorprendida. La escena revela a Feremuto, padre de Chrise, con un físico increíblemente musculoso, liderando a un grupo de monstruos en un entrenamiento intenso, gritando, crean en sus músculos. Mientras Feremuto levanta pesas de piedra, la multitud de monstruos lo aplaude, gritando buenos músculos. Lute y Chrise miran, completamente estupefactos y sin palabras ante la bizarra escena. Feremuto hace una pausa en su entrenamiento, sudando profusamente. Finalmente encontrando sus voces, Lute y Chrise lo llaman Maestro. El hombre musculoso se da la vuelta, una enorme sonrisa se extiende por su rostro al reconocerlos. Oh, son Chrise y Ryuto. La princesa elfa retrocede con una expresión de disgusto mientras su padre sudado se acerca. Chrise saluda a su padre con torpeza, comentando que parece estar con buena salud como siempre. Feremuto ríe, elogiando lo mucho que su hija ha crecido y se ha vuelto impresionante, mencionando que Jiji le contó sobre la ayuda que ella prestó a Ceras. Lute se acerca, saludando formalmente a su maestro y pidiendo disculpas por la demora en ir a buscarlo. Feremuto lo elogia, diciendo que él también se ha convertido en un hombre admirable. El maestro entonces los sorprende, mencionando que escuchó la noticia de que los dos se casaron. Lute, aunque formalmente, pide la bendición de Feremuto para su matrimonio, prometiendo hacer feliz a Chrise. Con una sonrisa cálida, Feremuto afirma que el amor es algo que nadie puede impedir y, por supuesto, les da su bendición. Chrise y Lute sonríen, aliviados y felices con la aprobación. El protagonista aprovecha la oportunidad para presentar a sus otras esposas a su antiguo maestro. Más tarde, el grupo se sienta a conversar, mientras al fondo los monstruos continúan su bizarro régimen de entrenamiento. Lute aborda el asunto principal, explicando que le gustaría discutir la compra de la libertad de Feremuto, ya que él todavía es técnicamente un esclavo. Sin embargo, el joven estratega se distrae con el caos alrededor y pregunta qué está sucediendo exactamente allí. Feremuto explica que la historia de Jiji era muy compleja, así que prefirió esperar para contarlo todo personalmente. El maestro de Chrise reflexiona por un momento, decidiendo por dónde comenzar su larga explicación. Comienza su historia, indicando que se refiere a los habitantes de la ciudad que entrenan incansablemente. Feremuto explica que los habitantes de esta ciudad son comúnmente llamados malignos por el mundo exterior y le pregunta a Lute si alguna vez ha oído hablar de ellos. Luego hace una pregunta filosófica a su antiguo pupilo: ¿cuál crees que es la diferencia entre nuestras 5 razas y los monstruos? Lute, pensativo, arriesga una respuesta: la presencia de civilización. Divertido, Feremuto elogia la respuesta como típica de Ryuto, pero aclara que no es una pregunta con una respuesta definitiva.
Internamente, Lute reflexiona que Gigi había sugerido que el lenguaje era la diferencia, pero los habitantes de la ciudad claramente poseen una civilización funcional. Verbaliza su confusión, preguntando si eso significa que monstruos y humanos son, en el fondo, la misma cosa. Feremuto afirma que todavía son diferentes, pero lo que está a punto de compartir es puramente su teoría, sin evidencias concretas. Él teoriza que estos seres no son ni monstruos ni miembros de las 5 razas, sino algo intermedio. La explicación deja al protagonista aún más confuso. Feremuto revela que, a falta de un término mejor, él mismo acuñó un nombre para ellos. Los llama medio monstruos. Las esposas de Lute reaccionan con expresiones cómicas de confusión total al oír el nuevo término. Lute procesa la información, concluyendo que su maestro está sugiriendo que estos medio monstruos son una nueva especie que evolucionó a partir de monstruos comunes. Reflexiona que gracias al conocimiento de su vida pasada, él puede entender el concepto de evolución, algo que sería incomprensible para la mayoría en este mundo. Su mente de estratega va más allá, teorizando que una evolución en masa y simultánea de tantas especies exigiría la intervención de una fuerza externa, como un dios o demonio. Una súbita e impactante percepción golpea al joven comandante. Mirando la arquitectura grandiosa de la ciudad subterránea, le pregunta a su maestro si este lugar podría ser el dominio del rey demonio. La sugerencia causa una onda de choque en todo el grupo, que reacciona con asombro. Feremuto ríe, admitiendo que la suposición de Ryuto no es totalmente correcta, pero tampoco está equivocada. Él revela bombásticamente que de hecho existe alguien aquí llamado Rey Demonio, y que esa persona es quien lo compró como sirviente. Sin embargo, el maestro los tranquiliza, garantizando que este Rey Demonio no tiene deseo ni poder para herir a los demás. Lute intenta juntar las piezas. El último rey demonio está aquí, es el maestro de Feremuto, y los medio monstruos están de alguna manera conectados a todo esto. Con una chispa de comprensión, el joven estratega ve la gravedad de la situación. Él declara que, siendo así, tienen aún más motivos para partir inmediatamente. Feremuto ríe, afirmando que no tiene intención de ser liberado de la esclavitud. Lute argumenta recordándole a su esposa y a todos en la mansión que lo aguardan. Feremuto expresa su pesar, pero reafirma que no puede dejar ese lugar. Con una expresión solemne, declara que debe proteger a aquella persona, considerando eso su penitencia y la de todo el mundo. El protagonista cuestiona la lógica de proteger al rey demonio en lugar de matarlo. Feremuto simplemente repite la condición que impuso a Gigi. Si desean llevárselo de vuelta, tendrán que derrotarlo por la fuerza. El ultimátum deja a Lute y a sus compañeras en estado de shock. La escena cambia a una arena de combate, donde el grupo se prepara para enfrentar al formidable maestro. Lute protesta, gritando que no hay razón para que luchen. Él implora por una explicación, cuestionando por qué su maestro está tan apegado a esta tierra. Feremuto explica calmadamente que, para saber el secreto del mundo, Lute debe primero probar que tiene fuerza para derrotarlo. De lo contrario, la verdad lo aplastaría. El joven comandante queda perplejo, preguntando si el secreto del mundo lo mataría. Una breve imagen de Lise le viene a la mente, recordándole una advertencia de que podría ser muerto por el propio mundo. Lute insiste en que no puede entender sin una explicación, pero Feremuto reitera que, sin el poder para vencerlo, no tiene el derecho de saber. Con una mirada sombría, Feremuto cierra la conversación, diciéndole a Ryuto que decida si luchará o no. Frustrado pero con la mandíbula apretada, el protagonista toma su decisión. Chrise observa a su marido, el rostro tenso de preocupación. Lute declara que cualquier discusión adicional parece inútil. Con sus esposas listas para la batalla detrás de él, afirma que no han llegado tan lejos para retroceder y ordena que Lise prepare el equipo de todos. Una sonrisa satisfecha surge en el rostro de Feremuto, que aprueba la resolución de Ryuto, pero le advierte que no se contendrá como en los entrenamientos antiguos. El joven comandante replica que él tampoco se contendrá y que su maestro debe prepararse para salir herido. Feremuto ríe con orgullo, elogiando el espíritu de su hijo y lo invita a seguirlo cuando esté listo.
Se reúnen en una vasta arena a cielo abierto, excavada en la caverna, con Feremuto de un lado y el grupo de Lute del otro. El maestro de Trice informa que les dijo a los habitantes de la ciudad que se alejaran, para que puedan luchar sin restricciones. Flexionando sus músculos hercúleos, Feremuto declara con entusiasmo el inicio del enfrentamiento. Ahora, entonces, hagamos que nuestros músculos tiemblen de excitación. En una arena subterránea, Lute, Snow y Trice se preparan para el enfrentamiento decisivo contra el imponente Feremuto, una batalla que promete revelar los secretos del mundo. El maestro de Trice se ríe con desdén de la estrategia cautelosa del protagonista, advirtiendo que solo evitar el combate no les traerá la victoria. El formidable adversario contrae sus músculos hercúleos, preparándose para el ataque inminente del grupo. Feremuto percibe su táctica, observando que comenzaron con los ataques a distancia de Trice, lo que sería el camino más fácil si pudiera funcionar. Un proyectil alcanza el brazo del gigante, pero rebota inofensivamente en su piel endurecida. Con una carcajada, Feremuto se jacta de que ataques tan débiles son incapaces de perforar la barrera mágica que envuelve todo su cuerpo. A la distancia, Lise observa la escena con una expresión calmada y analítica, sin inmutarse con el fracaso inicial. De repente, la expresión de Feremuto cambia a sorpresa cuando un proyectil lo alcanza con una fuerza inesperada. El primer plano revela una munición especial alcanzando su hombro con precisión. La munición explosiva detona en el impacto, logrando astillar un punto en la barrera mágica de Feremuto. Sorprendido, admite que lograron romper su defensa al concentrar múltiples aciertos en el mismo lugar. Aprovechando la apertura, el joven comandante ordena a Snow que avance, gritando que esta es su oportunidad. Sin embargo, con un simple flexionar de músculos, Feremuto expele los proyectiles de su cuerpo, revelando que no sufrió ningún daño real. El protagonista se queda boquiabierto, impactado con la increíble resistencia de su oponente. Feremuto se ríe, burlándose de que el ataque de ellos no fue lo suficientemente fuerte para herir sus músculos magníficos. Envuelto por un aura dorada, revela que la vasta cantidad de poder mágico en su cuerpo le concede una habilidad de curación automática. Snow exclama en frustración sobre la injusticia de la situación, mientras Lute maldice el hecho de que nadie lo haya informado sobre esa habilidad crucial. Declarando que su turno de atacar terminó, Feremuto vuelve su atención hacia Ryuto, anunciando que ahora es su turno. Con un movimiento casual de brazo, lanza una onda de choque devastadora. Lute, Snow y Lise miran horrorizados el ataque avasallador, con Snow gritando para que todos se desvíen. La onda de fuerza abre una fisura en el suelo de la arena, dejando a Lute aturdido con la aplastante diferencia de poder. En su mente, el líder de los Peacemakers repasa la situación desesperadora, ataques ineficaces, curación instantánea y poder de knockout en un único golpe. Meiya lo saca de su torpor, exigiendo que encuentre una solución rápidamente. Meiya ordena que Snow y Xia, las especialistas en combate cuerpo a cuerpo, ataquen. Ellas avanzan en dirección a Feremuto en un ataque coordinado. Las dos guerreras atacan simultáneamente, pero su oponente bloquea sus golpes con una facilidad desconcertante. El gigante musculoso se ríe, comentando que la energía de ellas hace la lucha divertida. Lute observa con aprehensión, percibiendo que ni siquiera sus mejores combatientes de cerca consiguen superar la defensa de Feremuto. Meiya y Xia intentan un nuevo abordaje, atacando por encima, pero son repelidas una vez más. Frustrada, una de las chicas se pregunta por qué es imposible golpearlo. Feremuto se burla de sus movimientos simplistas, afirmando que ellas nunca lo alcanzarán si no anticipan sus contraataques. Se aterriza, procesando el consejo táctico de su enemigo. Meiya concuerda con la evaluación de él, ajustando su estrategia de acuerdo. La elfa rubia lanza una patada giratoria, creando un vacío para desequilibrar al adversario. La maniobra sorprende a Feremuto, que no esperaba tal táctica. Él es forzado a retroceder un paso, desestabilizado por el ataque de Meiya. Elogiando a Xia por la distracción bien sucedida, Meiya avanza para explorar la abertura que crearon. Ella dispara sus dos pistolas a quemarropa en el pecho de Feremuto. Mientras él está ocupado, Xia y Snow descienden de los cielos para un ataque sorpresa.
Xia acierta una poderosa patada de hacha en la cabeza de Feremuto. El golpe parece haber conectado, llenando a Lute de esperanza. Dos pequeños fragmentos de metal caen al suelo con un tintineo. Xia mira horrorizada al percibir que el impacto no hirió a Feremuto, sino que rompió el tacón de metal de su propia bota. El grupo entero queda en estado de shock al ver que su ataque combinado más fuerte fue completamente ineficaz. Con una carcajada estruendosa, Feremuto agarra a sus agresoras, elogiando cuán llenas de vida son las esposas de Ryuto. Su expresión juguetona desaparece, sustituida por una mirada seria mientras decide su próximo blanco. Un primer plano en la mirada aterrorizada de una de las chicas capturadas revela la gravedad de su situación. Feremuto vuelve su foco amenazador de vuelta hacia Lute, declarando que ahora es su turno de atacar. La batalla contra Feremuto continúa, con la elfa rubia Meija retrocediendo de un ataque poderoso, su expresión una mezcla de choque y determinación. La empleada de batalla Xia, con una mirada enfocada, se prepara para el próximo movimiento, su cuerpo tenso y listo para la acción. El formidable maestro desvía y bloquea los ataques coordinados de sus oponentes con una facilidad desconcertante. En un ataque simultáneo, Meija y Xia asestan golpes poderosos, pero sus puños son detenidos por la defensa impenetrable del gigante musculoso. Con una sonrisa de admiración, Feremuto elogia a la empleada de batalla por evitar una herida con un hechizo defensivo rápido, pero observa que para acertarle se necesita más que simples ataques. Xia aprieta los dientes en frustración silenciosa, la sangre goteando de su boca, reconociendo la verdad en las palabras de su adversario. Ajustando su táctica, la empleada de batalla lanza una patada poderosa, intentando romper la guardia de Feremuto con fuerza bruta. Ella declara que, como previsto, han preparado un contraataque para su contraataque, revelando una estrategia más profunda. Aprovechando una abertura, el grupo lanza un nuevo ataque, sorprendiendo momentáneamente al maestro de Chryse. Él es alcanzado por un ataque inesperado que lo desorienta, dejándolo vulnerable por primera vez. Observando desde lejos, Lute y Lise celebran el éxito de la granada de aturdimiento, que alcanzó su objetivo de lleno. Inmediatamente, una red de alambre de púas es lanzada, envolviendo el cuerpo desorientado de Feremuto. Con el objetivo inmovilizado, el protagonista ordena que todas las unidades liberen su poder de fuego total, aprovechando la oportunidad. Las esposas de Lute, armadas hasta los dientes con lanzacohetes y ametralladoras, se preparan para el bombardeo. Una torrente de explosivos y proyectiles es disparada contra el Feremuto atrapado, llenando la arena con el sonido de la guerra. Una explosión masiva envuelve el objetivo, levantando una nube de humo y escombros que obscurece la visión. La arena es sacudida por una serie de detonaciones, cada una diseñada para sobrecargar cualquier defensa mágica. Con el arma aún humeando, el joven comandante observa el resultado de su ataque total, esperando haber finalmente superado a su maestro. Las chicas observan, con Meija admitiendo que se emocionó y lanzó una mina antitanque. Chryse la tranquiliza, afirmando que contra su padre cualquier contención resultaría en la derrota de ellos. Sin embargo, en medio del humo, Lute y Snow sienten una presencia siniestra, percibiendo con pavor que el ataque puede no haber sido suficiente. A través de su visión mejorada por magia, el chico de cabello negro analiza el punto de impacto y entiende que la barrera mágica de su maestro no es una simple pared defensiva. A medida que el humo se disipa, la silueta de Feremuto permanece de pie para el choque de todos. Con un rugido ensordecedor de fuaha, Feremuto flexiona sus músculos, rompiendo los restos de la red de alambre de púas como si fueran hilos de algodón, completamente ileso. Lute, Snow y Lise miran en absoluto shock, incapaces de creer que su ataque más poderoso fue totalmente ineficaz. Feremuto ríe con alegría genuina, declarándose maravillado de que Chryse y Ryuto, antes tan pequeños, ahora puedan lanzar ataques tan dignos de batalla. El grupo entero queda pasmado y sudando frío, paralizado por la abrumadora demostración de poder de su oponente. Las chicas comentan con desesperación que usaron todo el arsenal que tenían, un poder de fuego capaz de derribar decenas de dragones, sin causar un solo rasguño. Después de recibir un ataque tan increíble, Feremuto declara que es justo que él devuelva el favor.
Él asume una postura de poder, canalizando una cantidad inmensa de energía que hace que el suelo de la arena se agriete bajo sus pies. Las chicas observan con alarma mientras su cuerpo comienza a hincharse, sus músculos expandiéndose a un tamaño aún más aterrador. La transformación continúa, con venas saltando por todo su cuerpo mientras se prepara para liberar su poder. En pánico, Lute grita para que todos se esquiven, mientras Feremuto libera un ataque devastador, un tornado de energía dorada que irrumpe de su cuerpo. La torrente de poder destruye el suelo de la arena, arrojando pedazos de piedra en todas las direcciones. El ataque avasallador continúa rasgando el campo de batalla, no dejando lugar para esconderse. El joven comandante cierra los ojos instintivamente contra la fuerza de la explosión que se aproxima. Él y sus compañeras son tragados por la tormenta de energía, con Lute gritando en desesperación para verificar si todos están bien. El resultado revela una trinchera masiva esculpida en el suelo de la arena, una prueba de la fuerza increíble de Feremuto. Lute mira la destrucción, su expresión de puro shock al presenciar un nivel de poder tan abrumador. Él se esfuerza por levantarse en medio del humo y los escombros, el cuerpo dolorido por el impacto. Preocupado, el líder llama por los nombres de sus esposas, buscándolas desesperadamente en el caos. Se responde garantizando a su maestro que está bien, aunque sacudida. La empleada de batalla explica que todos lograron formar un escudo defensivo a tiempo, evitando un golpe directo, pero aún así fueron arrojados por la onda de choque. El protagonista suspira de alivio al saber que todos sobrevivieron al ataque devastador. Emergiendo del polvo, Feremuto los elogia con un grito de magnífico, impresionado por haber logrado sobrevivir a su golpe. Con una sonrisa orgullosa, expresa su admiración por las esposas de Ryuto y dice que espera ansiosamente su crecimiento futuro. Él observa la escena, notando que solo Ryuto, Tris y la lady empleada todavía están de pie, y reflexiona sobre su próximo movimiento. Lute y Xia se preparan para lo peor, sus rostros pálidos y sudados, sabiendo que la batalla está lejos de terminar. Evaluando la situación imposible, el estratega toma una decisión rápida y difícil, gritando para que todos retrocedan inmediatamente. Feremuto estalla en carcajadas, elogiando el excelente juicio de Ryuto por saber cuándo no se puede vencer y tomar la decisión de una retirada limpia y decisiva. Él declara que, aunque ha sido la mejor batalla que ha tenido en mucho tiempo, respetará la decisión de su antiguo pupilo y cerrará el enfrentamiento por hoy. Mientras el grupo se retira, Feremuto lo desafía a volver en cualquier momento. Lute mira hacia atrás, el rostro una máscara de determinación frustrada. Más tarde, de vuelta en la ciudad subterránea, la frustración del joven comandante se desborda y él golpea la mesa, gritando sobre cómo diablos deberían vencer. El grupo entero, incluyendo a Hiji, se sienta en silencio sombrío, la moral aplastada por la derrota total. Las chicas lamentan la fuerza de Feremuto, con Trise disculpándose por el padre ridículamente irracional, a quien ni siquiera el bombardeo total logró herir. De repente, Lute rompe el silencio, sorprendiendo a Snow al anunciar que ha descubierto cómo funciona la defensa de su maestro. Él aclara a Hiji que no se trata solo de una barrera mágica enorme y simple, sino de algo mucho más complejo. Recurriendo a su conocimiento de una vida pasada, el chico de cabello negro explica que la defensa de Feremuto opera con un principio similar al blindaje reactivo explosivo de los tanques. Él teoriza que su maestro genera múltiples capas de barreras mágicas que detonan hacia afuera al ser alcanzadas, neutralizando y dispersando el impacto. Xia mira a su amado con admiración, maravillada con su capacidad de analizar calmadamente el poder de batalla en medio de una lucha tan feroz. Meiya, siempre enfocada en el próximo paso, pregunta animadamente cómo pueden romper esa defensa. Lute se queda en silencio, cerrando los ojos en contemplación. Saber cómo funciona la defensa es solo el primer paso, encontrar una manera de superarla es el verdadero desafío. Mirando hacia la vasta ciudad subterránea, el líder del grupo decide que la estrategia para la próxima ronda puede esperar. Vamos a pensar en eso mañana, declara. Completamente acorralado, el joven comandante agoniza sobre cómo herir el cuerpo de su maestro. Su única esperanza reside en el veneno de plata, pero no logra encontrar una solución para aplicarlo.
La teoría es simple. Para los vampiros, la plata es un veneno mortal. Para Feremuto, incluso una pequeña herida de un arma de plata sería suficiente para que el veneno se extendiera, causando una herida letal e interrumpiendo su flujo de magia. El obstáculo, sin embargo, es la formidable barrera mágica de su oponente. Incluso con la habilidad sobrehumana de Trisse, ella no ha logrado perforar la defensa para herirlo, haciendo que la aplicación del veneno de plata sea aparentemente imposible. Exhausto y sin ideas, Lute admite su derrota a Snow, confesando que esta vez realmente no puede pensar en nada para superar a su maestro. Durante un momento de reflexión, Lute es servido por uno de los habitantes de la ciudad, quien nota su expresión seria y le ofrece una bebida por cuenta de la casa. El chico de cabello negro agradece la gentileza. Con el pasar de los días, el grupo se integra completamente a los medio monstruos, descubriendo que, al contrario de su primera impresión, son solo personas comunes y de buen corazón. Aprovechando la recién descubierta camaradería, Lute cuestiona a los habitantes locales sobre la ciudad y sobre su maestro, Feremuto, buscando entender la situación. Él descubre que Feremuto fue contratado no solo por ser una persona de confianza con poder para proteger al rey demonio, sino también para desempeñar el papel crucial de obtener suministros del mundo exterior, algo que los habitantes no pueden hacer. Los medio monstruos explican que el rey demonio es una figura materna y una divinidad guardiana para ellos. Fue la magia del rey la que permitió que sus ancestros, las criaturas más débiles del continente, evolucionaran a seres inteligentes y vivieran en seguridad. Cuestionados sobre la devoción de su maestro al lugar, ellos responden que Feremuto es una persona digna de respeto que posee la sabiduría y el poder para proteger al rey demonio, además de haberles enseñado la grandeza de los músculos. A pesar de aprender sobre los orígenes y creencias de los medio monstruos, Lute aún se ve en un callejón sin salida, sin entender la totalidad de la devoción de su maestro y, más importante, sin tener una manera de derrotarlo. La sensación de estar en un impasse sofocante pesa sobre el joven estratega, quien se pregunta qué debería hacer a continuación. Mientras Lute pondera, la vida en la ciudad continúa. Lise es calurosamente recibida por un grupo de niños cerdo animados que la invitan a jugar. En pocos días, las esposas de Lute se convierten en las favoritas de los niños locales, quienes se apegan a ellas con cariño. Los niños cerdo juegan alegremente alrededor de las chicas, jalando sus ropas en un juego animado. Lute observa a Snow, quien está reponiendo sus energías con una comida antes de unirse al juego. Él le pregunta a Snow si ella no va a jugar, a lo que ella responde animadamente que sí, pero que necesita comer primero, ya que jugar con niños exige mucha energía. De repente, mientras Snow está con la boca llena, algo es arrojado y golpea su rostro, sorprendiéndola. Los niños cerdo ríen, burlándose de ella por haber sido golpeada, revelando que fueron ellos quienes arrojaron la comida. Irritada en broma, Snow persigue a los niños, reprendiéndolos por jugar con la comida para la diversión de Lute, quien observa con una sonrisa. Mientras observa la escena caótica, una súbita percepción golpea al protagonista. Sus ojos caen sobre un pedazo de comida aplastado en el suelo, el proyectil del juego. La visión desencadena una epifanía, y sus ojos se abren con la súbita claridad de una nueva idea. Mientras Snow, aún sonrojada de irritación, continúa reprendiendo a las pequeñas pestes, la mente de Lute ya está en otro lugar. El juego se intensifica cuando Snow, en un acto de retaliación, aplasta un pedazo de comida en sus manos. Con una mirada determinada, ella se prepara para revidar. Ella aprieta el proyectil improvisado, lista para el lanzamiento. Snow acierta de lleno a uno de los pequeños bromistas con su contraataque de comida. En otra escena de juego, los niños locales se involucran en una animada guerra de bolas de nieve con una de las compañeras de Lute. Observando el intercambio de proyectiles, Lute apunta con un grito de descubrimiento, «eso». Una sonrisa se extiende por su rostro mientras la solución finalmente hace clic en su mente. «¿Por qué no pensé en eso antes?», exclama para sí mismo. «Si atacar un único punto no funciona, entonces quizás esto funcione». Lleno de nueva energía, Lute se gira hacia sus compañeras y anuncia que necesitan comenzar el desarrollo de armas inmediatamente, y rápido, antes de que su maestro lo descubra.
Con confianza renovada y rodeado por sus esposas, el joven comandante declara con convicción: «Pensé en un arma para derrotar al maestro. Esta vez, definitivamente podemos derribarlo». Algún tiempo después, el grupo se prepara para el enfrentamiento en una vasta caverna subterránea. El campo de batalla elegido es una ciudad abandonada dentro de la caverna, sus calles y edificios agrietados ofreciendo cobertura y oportunidades tácticas. En el centro de la ciudad fantasma, una plaza en ruinas aguarda el inicio del combate. Lute y Trice se posicionan, con expresiones serias y determinadas, listos para la segunda ronda contra su adversario. Del otro lado de la plaza, Feremuto los aguarda, con una sonrisa confiada en el rostro. Él ríe, percibiendo que, al desafiarlo nuevamente, ellos deben haber elaborado un plan para derrotarlo. Lute confirma con firmeza: «Esta vez sí, haremos lo que sea necesario para vencer». Feremuto reconoce que la elección de una ciudad abandonada como campo de batalla es parte de su estrategia, y aun sabiendo que la configuración lo favorece, él acepta el desafío, ansioso por ver el plan en acción. Lyse cuestiona a Lute si él está seguro de que quiere luchar solo con Trice, mientras Feremuto declara que está listo para comenzar en cualquier momento. El maestro de Trice afirma con indiferencia que no le importaría si Gigi y los otros también se unieran a la lucha. Lute explica su decisión, afirmando que quiere desafiar a su maestro solo con Trice, como en los viejos tiempos, pero con una diferencia crucial: esta vez ellos lucharán contra él en serio. Feremuto sonríe nostálgico. Entiendo, eso realmente trae de vuelta recuerdos», dice, recordando su entrenamiento. Sin embargo, su expresión se torna seria, dejando claro que los recuerdos del pasado no influenciarán la batalla que está por venir. Él les advierte que se liberen de cualquier pensamiento ingenuo de que él se contendrá por causa de sus recuerdos o porque los considera sus hijos. «No me contendré», declara. Lute y Trice aceptan el desafío con la misma seriedad. «Claro, lucharemos con todo lo que tenemos para derrotarlo, padre», dice Trice. «Y cuando lo derrotemos, maestro, usted nos contará sobre los secretos de este mundo», agrega Lute. Con los términos establecidos, Feremuto ríe con entusiasmo. «Claro, cuando llegue la hora lo contaré todo. Ahora entonces vamos a luchar hasta que nuestros corazones tiemblen y nuestros músculos vibren», ruge, listo para la acción. La batalla comienza y Lute y Trice inmediatamente se giran y huyen. Feremuto ríe de la táctica. «Jajaja, corriendo de nuevo, ¿no es así? Bien, es verdad que luchar de frente no es la única manera de batallar». Corriendo por una calle en ruinas, Lute grita de vuelta: «Está absolutamente en lo cierto. No tenemos razón para luchar en un lugar que le da la ventaja, maestro. Si tiene miedo de perder, sugiero que se quede bien donde está». Divertido con la provocación, Feremuto se carcajea. «Waha, entiendo, una retirada táctica es así. Muy bien, aceptaré su desafío y seguiré el juego». Flexionando sus músculos macizos, el gigante comienza la persecución. Con un poder explosivo, él parte detrás de los dos, siguiéndolos por la ciudad abandonada. Él los sigue por una callejuela estrecha, riendo. «Jajaja, ciertamente han corrido hacia un callejón estrecho esta vez». Sin que él lo perciba, su pie pisa una placa de presión escondida bajo los escombros, accionando una trampa. En el último instante, Feremuto siente la perturbación en el suelo bajo sus pies. Una mina terrestre explota con fuerza total, envolviendo al gigante en una explosión de fuego y destrozos. Desde un lugar seguro, Lute observa el humo negro elevarse desde el punto de la detonación. Su expresión permanece tensa. La trampa golpeó de lleno, pero él sabe que no será tan fácil. Para su frustración, Feremuto emerge del humo riendo. «Jajaja, no esperaba que los escombros explotaran», exclama ileso. Lute reflexiona que, aunque ha revestido todos los explosivos y balas con plata, aún no ha sido suficiente. Feremuto, impresionado con el truco, los desafía a atacarlo con toda su fuerza. Él demuestra su poder aplastante al golpear el aire, creando una onda de choque que destruye los alrededores. La onda de fuerza pulveriza los edificios cercanos, mostrando la magnitud de su poder. Él continúa desatando su fuerza, determinado a no dejar que la lucha se prolongue. Lute es atrapado en la onda de choque, gritando mientras es lanzado hacia atrás por la fuerza del ataque.
Maldiciendo la fuerza absurda de su maestro, Lute se refugia, mientras Feremuto lo provoca, diciendo que él nunca acertará un golpe directo si no sale a luchar. Forzado a salir de su cobertura, Lute avanza, disparando su rifle de asalto contra el gigante que se aproxima. Feremuto ríe, respetando la determinación de Ryuto de enfrentarlo de frente, mientras las balas rebotan inofensivamente en su pecho musculoso. Mientras Lute apunta, Feremuto se burla del arma, diciendo que parece un poco inadecuada si él pretende enfrentarlo, sugiriendo que ha venido desprevenido. Con Feremuto enfocado en él, Lute revela su verdadera intención: no, maestro, la razón por la que salí aquí fue para traerlo a la posición de blanco. Teniendo a su oponente exactamente donde quería, Lute grita la señal Chris. Posicionada en un tejado cercano, Chris jala un hilo fino, activando la trampa principal. El suelo bajo los pies de Feremuto se derrumba, revelando una trampilla que los sumerge en la oscuridad de abajo, dejando el éxito de la operación en suspenso. En una ciudad subterránea en ruinas, el enfrentamiento alcanza un clímax cuando el formidable Feremuto es atrapado en la trampa de Lute, cayendo en un abismo de escombros y láminas de plata. Con una sonrisa triunfante, el joven comandante celebra el éxito de su trampa simple pero eficaz, creyendo haber acorralado finalmente a su maestro. Se revela la estrategia de Lute, una trampa de 2 capas diseñada para sortear las defensas de Feremuto, combinando el impacto de una caída y el peso de los escombros con el veneno de plata mortal para vampiros, que recubre las espadas en el fondo del pozo. El suelo de la plaza se derrumba por completo, levantando una nube de polvo que oscurece el resultado de la trampa. Lute y Chris se observan desde el borde del cráter, la tensión flota en el aire mientras esperan para ver si el plan ha funcionado. Con un grito de alegría, Chris se declara que ni siquiera su padre podría salir ileso de tal trampa, segura de su victoria. El protagonista, sin embargo, la corrige rápidamente, expresando su esperanza de que Feremuto escape solo con heridas leves, revelando su conflicto interno. Observando el pozo, el chico de pelo negro pondera que, aunque no espera que su maestro muera, el veneno de plata infundido en las láminas debería, como mínimo, haber sellado su inmenso poder mágico. De repente, una explosión violenta irrumpe desde las profundidades del cráter, enviando una onda de choque por la plaza. Para su sorpresa, Feremuto emerge de la nube de polvo, no solo vivo, sino aparentemente ileso, con un rugido de sorpresa. Fragmentos de roca y metal llueven alrededor de la arena, mientras el gigante se libera de los escombros. Lute y Chris se miran con absoluta incredulidad, tartamudeando en estado de shock ante la resiliencia sobrehumana de su oponente. Su maestro aterriza suavemente en medio del humo, su silueta imponente intacta por la trampa mortal. Con una carcajada retumbante, Feremuto elogia la excelente trampa de Ryuto, admitiendo con alegría que, por primera vez en mucho tiempo, casi se hiere. El joven estratega se horroriza, incapaz de comprender cómo alguien podría sobrevivir a un ataque tan calculado y salir completamente ileso. Con una sonrisa satisfecha, Feremuto explica con desdén que rompió las láminas con sus puños mágicamente mejorados y simplemente explotó los escombros para salir. El líder de los pacificadores procesa la información con pavor, dándose cuenta de que su maestro no solo sobrevivió, sino que dominó decenas de toneladas de escombros y láminas de plata con pura fuerza bruta. Divertido, Feremuto los desafía, preguntando qué otras trampas han preparado y animándolos a no contenerse. Al darse cuenta de la futilidad de su posición actual, Lute y Chris se intercambian una mirada de pánico y huyen una vez más. Su maestro se ríe con entusiasmo, prometiendo seguirlos hasta los confines de la tierra mientras la persecución recomienza. Los 3 se posicionan en una nueva arena, una plaza más amplia y en ruinas, preparándose para la próxima ronda del enfrentamiento. Lute y Chris se preparan, deteniéndose cerca de una estatua rota, mientras Feremuto los encara desde el otro lado de la plaza con una sonrisa confiada. El gigante los provoca, preguntando por qué se detuvieron y si ya se quedaron sin trucos. Sin embargo, él percibe la determinación inquebrantable en sus ojos, reconociendo que sus jóvenes oponentes todavía tienen la voluntad de luchar. Chris y Lute declaran al unísono su juramento de derrotarlo y llevarlo de vuelta a casa, listos para luchar con todo lo que tienen.
Encantado con su convicción, Feremuto ruge en aprobación, gritando para que lo ataquen con fuerza total. Lute avanza, pero en lugar de un ataque directo, patea el suelo, levantando una espesa cortina de polvo para oscurecer la visión de su maestro. El gigante musculoso queda momentáneamente envuelto por la nube de polvo, cuestionando la táctica familiar. Reconociendo el uso de una cortina de humo como en los viejos tiempos, la descarta como una táctica poco original y predecible. Mientras Feremuto está distraído, Lute avanza a través del humo, pero su ataque con cuchillo es fácilmente interceptado. El maestro de Triss explica que, con los movimientos de Ryuto y la cortina de humo, él predijo que Triss se estaba preparando para un ataque a distancia. Sujetando al protagonista por el brazo, Feremuto lo desafía a disparar, declarando que tales trucos mezquinos son inútiles contra su magia y músculos y que simplemente aplastará todo. En el instante en que termina de hablar, un pequeño dispositivo plantado en su pecho por Lute detona con una fuerza sorprendente, destrozando su barrera mágica. Por primera vez, Feremuto es genuinamente herido, escupiendo sangre y retrocediendo con el impacto mientras su cuerpo se arrodilla. Cae sobre una rodilla, la conciencia vacilando con el ataque inesperado y poderoso. Viendo que funcionó, Lute grita ahora, señalando el siguiente paso en su plan coordinado. El chico de pelo negro agarra el pelo de su maestro aturdido, preparándose para un ataque de seguimiento. Con un rugido de furia y dolor, Feremuto se recupera, liberando una onda de energía que envía a su agresor volando. Lute es arrojado violentamente hacia atrás, aterrizando con fuerza en los escalones de piedra, mientras Triss grita su nombre con preocupación. Luchando por levantarse, él la tranquiliza, diciendo que está bien y, lo que es más importante, preguntando sobre el estado de su maestro. La expresión de Triss es de asombro y admiración, exclamando magnífico con el éxito del ataque. Feremuto se levanta, sosteniendo un pilar de piedra roto para apoyarse, y ofrece su mayor elogio a Triss y Ryuto por ser los primeros en herirlo a tal punto. A pesar del éxito, el joven comandante suda frío, sabiendo que la batalla está lejos de terminar. Su maestro admite que el ataque fue lo suficientemente impresionante como para hacerlo perder la conciencia por un instante y exige saber qué hicieron exactamente. Lute revela el nombre de su arma secreta, EP. Explica el concepto de HEP, IG Explosive Plastic, una munición antitanque con una ojiva blanda que se extiende sobre el blindaje antes de detonar. La onda de choque resultante causa la fragmentación del interior de la armadura, un fenómeno conocido como efecto Hopkinson. Aunque no comprende totalmente el concepto, Feremuto reconoce la fuerza detrás de él y ofrece su mayor elogio. A pesar del elogio, Triss y Lute perciben la terrible verdad. Incluso su as en la manga no fue suficiente para derrotarlo y serían masacrados instantáneamente si lo enfrentaran en su nivel actual. Declarando que su as en la manga no fue suficiente, Feremuto advierte que, como lo hirieron tanto, ya no puede contenerse. En una demostración final de poder, les da una última advertencia: olvídense de mí como si estuviera muerto. Ignorando la advertencia, Lute y Triss se preparan para la siguiente fase de su plan, con expresiones determinadas. El protagonista admite para sí mismo que el HEP solo logró causar una breve pérdida de conciencia. Con una determinación renovada, el chico de pelo negro encara a su maestro y declara que eso no significa que no puedan derrotarlo. Intrigado por la confianza de su exalumno, Feremuto simplemente responde con un HMM. Otra explosión masiva, esta vez con una tonalidad oscura y aceitosa, envuelve completamente al gigante, sacudiendo la arena. En medio del humo y el fuego de la explosión, se ve una pequeña bala de plata volando hacia el centro de la detonación. Feremuto es derribado por la fuerza de la explosión, su cuerpo cayendo impotente en el suelo de la plaza. De las nubes de humo, la silueta de Lute emerge, observando el resultado de su última trampa. El humo comienza a disiparse, revelando el cuerpo caído del oponente en medio del cráter humeante. Lute explica su estrategia. Maestro, usted asumió que no usaríamos la misma trampa 2 veces en el mismo lugar, esa fue su perdición. Revela que era un IED, un dispositivo explosivo improvisado, relleno con HEP.
Detalla aún más, explicando que en lugar de un único ataque a quemarropa, escondió y armó varios IED-DHEP en diferentes lugares de antemano para garantizar un acierto. Mientras el humo se disipa, se ve a Feremuto de rodillas, luchando por levantarse, llamando el nombre de Ryuto con dolor. Confundido con lo que está sucediendo, se da cuenta con horror de que no es la explosión el problema, sino que ha sido afligido por veneno de plata, evidenciado por una herida oscura en su pecho. El protagonista explica que, cuando el primer ataque de HEP lo golpeó, confirmaron algo crucial. Revela que por menos de un segundo, durante ese breve momento de inconsciencia, la monstruosa habilidad defensiva de su maestro no se activó. En ese único instante de vulnerabilidad, mientras Feremuto estaba envuelto en la explosión del IED, Chrise disparó una bala de plata en su cuerpo indefenso. Luchando por arrodillarse, Feremuto gime, impresionado de que hayan logrado realizar un ataque tan preciso en medio de un momento tan fugaz en medio de la explosión. Con el veneno de plata ahora en su sistema, Lute declara que la marea ha cambiado. La defensa mágica y la regeneración automática de su maestro ya no están funcionando, y si mantienen la distancia y continúan atacando, la victoria es suya. A pesar del dolor y de su poder sellado, Feremuto se niega a admitir la derrota, declarando que, por el bien de ellos también, no puede permitirse perder tan fácilmente. Con un rugido de pura fuerza de voluntad, se prepara para luchar usando solo su fuerza física, sus músculos contrayéndose para un enfrentamiento final. Viendo la determinación de su maestro, Lute se prepara, pidiendo a Chris su arma, señalando que la batalla aún no ha terminado. El escenario está montado en la arena devastada, con la ciudad subterránea como testigo silencioso del duelo final. Cerrando los puños con protectores de nudillos, el joven comandante hace una petición final y egoísta. Con una expresión seria, desafía a su maestro a una última batalla uno contra uno. Sorprendido y sudando por el esfuerzo y el veneno, Feremuto apenas puede creer lo que oye. Asumiendo una postura de lucha, Lute declara que lucharán solo con sus puños y sus cuerpos, un duelo final para hacer temblar sus músculos. En la arena en ruinas, Feremuto se arrodilla, encarando a Lute, y cuestiona si el joven desea un duelo uno contra uno para resolver el impasse. Con el rostro sonrojado de determinación, el chico de cabello negro confirma, declarando que no son solo personas que se esconden detrás de su padre adoptivo para protección. Una carcajada explota de Feremuto, que entiende la intención de su exalumno, derrotarlo con y sin magia para obtener su reconocimiento completo, una idea que considera interesante. El protagonista afirma con convicción que desea probar que son lo suficientemente fuertes para proteger a aquellos a su alrededor. El gigante musculoso lo advierte con una sonrisa feroz que, si pierde, todos sus esfuerzos habrán sido en vano, pero Lute responde con firmeza que no perderá, pues va a vencer. La imagen de sus esposas surge en la mente del joven comandante, recordándole la promesa que hizo a Chrise y a todas ellas, solidificando su resolución. Feremuto elogia el espíritu y la determinación de Ryuto, declarando que un hombre debe tener esa bravura. El enfrentamiento físico comienza con una explosión de fuerza, los dos combatientes chocando en el centro de la arena. Asumiendo una postura de combate, el maestro de Chrise lo desafía a atacarlo con todo lo que tiene, en cualquier momento. A pesar del veneno de plata que debería estar debilitando a su maestro, Lute suda frío, impresionado con la presencia avasalladora que no muestra señal de flaqueza. En sus pensamientos, el joven estratega reafirma su admiración por la increíble resiliencia de su mentor, que mal debería conseguir mantenerse de pie. Sin dudar, Lute avanza, iniciando un ataque frontal. Feremuto ríe, satisfecho con el espíritu de su oponente por atacarlo de frente desde el inicio. El primer puñetazo de Lute alcanza su objetivo, pero él gruñe de dolor y frustración al sentir el impacto ser absorbido por el cuerpo de su maestro, como si estuviera golpeando goma densa. Los dos guerreros intercambian golpes feroces en medio de los escombros de la ciudad subterránea. El protagonista reacciona con una expresión de choque al poder detrás del contraataque de su adversario. El puño masivo de Feremuto avanza en dirección a Lute. Con un movimiento rápido, el chico de cabello negro consigue asestar un puñetazo potente en el pecho de su maestro.
El impacto del puño de Lute es mostrado en detalles, hundiendo en los músculos del gigante. Un brillo intenso en el ojo de uno de los combatientes señala un momento decisivo en el intercambio de golpes. Feremuto sonríe, aconsejando a Ryuto a poner más fuerza en sus puñetazos si quiere que surtan efecto. Esquivando un golpe, Lute gira y acierta un uppercut devastador en la barbilla de su maestro. Por primera vez en la lucha cuerpo a cuerpo, el gigante es lanzado hacia atrás, desequilibrado por la fuerza del golpe de su antiguo pupilo. El joven comandante se desliza por el suelo, recuperando el equilibrio tras el esfuerzo de su poderoso ataque. En choque, Lute reflexiona sobre la increíble durabilidad de su maestro, percibiendo que incluso un golpe de refilón tiene un impacto inmenso y que puñetazos excitantes son inútiles. Los dos intercambian elogios en medio de la batalla. Feremuto reconoce el crecimiento de Ryuto, mientras que Lute admira la fuerza aplastante de su maestro, incluso sin magia. Con alegría genuina, Feremuto agradece a Ryuto desde el fondo de su corazón, confesando que hace mucho tiempo desde que se divirtió tanto en una lucha. Sus ojos se entrecierran con foco, decidiendo que sería un desperdicio dudar por más tiempo en un momento tan agradable. Declarando que ahora es su vez de atacar, Feremuto avanza con una velocidad sorprendente. Lute mal consigue reaccionar al ataque repentino y veloz de su maestro. Con un movimiento ágil, el protagonista consigue esquivar el poderoso puñetazo de Feremuto. El joven analiza que, debido a su tamaño masivo, la velocidad de su maestro no es tan grande a punto de ser imposible de acompañar. Él rápidamente percibe su error de cálculo. Feremuto leyó sus contraataques y está preparando un único golpe masivo para cerrar la lucha. La percepción del peligro inminente es clara en la mirada de Lute. El protagonista se prepara para el impacto del golpe final de su maestro. En un abrir y cerrar de ojos, una nueva estrategia se forma en la mente de Lute. Gritando que su oponente es arrogante de más, Lute avanza hacia dentro del alcance del golpe, apostando todo en un codazo devastador en el plexo solar de Feremuto. El gigante gruñe de dolor y sorpresa, el impacto del codo lo alcanzando de lleno. Feremuto retrocede, sacudido por el golpe preciso y poderoso de su exalumno. El chico de cabello negro ve la abertura que esperaba, creyendo que ni siquiera los músculos de su maestro podrían salir ilesos de un golpe de codo. Él salta hacia adelante, determinado a no dejar la oportunidad de escapar y presionar el ataque. Sin embargo, la expresión de Feremuto revela que la abertura era una trampa. Antes de que Lute pueda reaccionar, un contraataque lo alcanza de lleno. Un impacto invisible, más rápido que un puñetazo, lanza al protagonista violentamente por el aire. Lute se estrella contra el suelo de piedra, la fuerza del golpe lo dejando momentáneamente incapacitado. Él se esfuerza para levantarse, tambaleándose con el impacto. Confuso y aturdido, Lute se pregunta qué diablos acabó de suceder, incapaz de comprender la naturaleza del contraataque. Feremuto se disculpa por su arrogancia, admitiendo que esperar terminar con un solo golpe fue un error de cálculo. El joven comandante percibe con horror que fue alcanzado por un jab como contraataque, un golpe que él siquiera vio y que todo no pasó de una finta. Con un brillo peligroso en los ojos, Feremuto declara que, a partir de aquel momento, él no será más leniente y cerrará la lucha sin dar a Ryuto chance de contraatacar. Una torrente de puñetazos explota del gigante, tan rápidos que parecen apenas un borrón de movimiento. Cogido en la barrera implacable, Lute grita mientras intenta desesperadamente defenderse de los golpes. Él cruza los brazos sobre la cabeza, reconociendo que es rápido de más para desviar y solo le resta la opción de protegerse. Una sonrisa predatoria se extiende por el rostro de Feremuto mientras él presiona su ataque. En medio de la lluvia de jabs, un golpe diferente, más afilado, atraviesa la guardia de Lute. Los ojos del protagonista se abren de par en par de choque y dolor. Él grita cuando un corte profundo y sangriento se abre en su antebrazo. Observando de lejos, Lise grita el nombre de su Oni-chan en pánico. Lute retrocede, tambaleándose y sujetando el brazo herido. Su maestro lo elogia por la decisión sutil y excelente de retroceder sin entrar en pánico. El joven guerrero mira para su herida en descreencia, incapaz de entender cómo fue cortado si Feremuto no posee una lámina.
Con una risa, Feremuto revela que no hay necesidad de sorpresa, pues Lute también estaba usando la misma técnica. La realización alcanza a Lute como un puñetazo, el codo. Él se recuerda que, en las artes marciales de su vida pasada, los golpes de codo eran frecuentemente prohibidos por su poder extremo. Con la fuerza y velocidad monstruosas de su maestro, es natural que su codo pueda actuar como una lámina. El protagonista gruñe de dolor, sintiendo la sangre escurrir por su brazo. Él se ve preso en un dilema táctico. Defender lo torna vulnerable al codo que ignora su guardia, pero atacar es imposible contra la barrera de Habs. Feremuto espera, imponente, la decisión de su oponente. El gigante lo provoca, preguntando si él está listo para admitir la derrota en voz alta. Con una sonrisa desafiante, a pesar del dolor, Lute recusa la rendición. Él declara a su maestro que estaba apenas pensando en una manera de derrotarlo. Satisfecho con el espíritu de lucha de Ryuto, Feremuto se prepara para atacar nuevamente. La lucha recomienza, con Lute esquivándose y manteniendo distancia de la furia de su maestro. El estratega sabe que, mientras permanezca fuera del alcance, los Habs no lo alcanzarán, pero eso lo impide de atacar. Una preocupación creciente lo asola. El sangrado de su brazo es más intenso de lo esperado. Si la lucha se prolonga, él perderá por la pérdida de sangre. Él apuesta que su maestro no se contentaría con una victoria tan patética. La estrategia desesperada se forma. Él necesita cebar un golpe final decisivo y capitalizar en ese único momento. Él sabe que, a menos que aproveche esa única chance, no tiene cómo vencer. Lute continúa a esquivarse, el cuerpo moviéndose en el límite mientras busca la abertura perfecta. De repente, una gota de sangre salpica en su ojo. La visión momentáneamente turbia lo ciega, creando una abertura fatal. Feremuto percibe la falla instantáneamente y ruge: "Te cogí, Ryuto". El gigante avanza con todo su poder concentrado en un único golpe finalizador. Encarando el ataque que se aproxima, Lute decide que retroceder no es una opción, él necesita avanzar. Con un grito de guerra, el joven se lanza hacia adelante, sumergiéndose por debajo del arco del puño de su maestro en una apuesta de todo o nada. En una apuesta desesperada, Lute se sumerge bajo el golpe final de su maestro, el puño masivo pasando a centímetros de su cabeza. Con un grito gutural, el joven lanza su propio cuerpo hacia adelante, apostando todo en un contraataque en el corazón del peligro. Ignorando la lógica, el protagonista se impulsa dentro del alcance de Feremuto, girando su cuerpo para canalizar toda su fuerza restante en un único y decisivo puñetazo. El golpe alcanza a Feremuto en su centro de masa, no con un estruendo, sino con un golpe sordo y profundo. Por primera vez, un jadeo de puro asombro escapa del gigante, su equilibrio finalmente roto por el ataque perfectamente sincronizado. Aprovechando el momento de desequilibrio, el chico de cabello negro no ataca, sino que empuja con la mano abierta, usando el propio ímpetu de su maestro contra él para derribarlo por completo. Con su adversario en el suelo, la mente del estratega trabaja rápidamente, analizando que Feremuto está momentáneamente incapacitado y no conseguirá moverse o levantarse con rapidez, creando la abertura perfecta. Feremuto yace en el suelo de piedra, groggy y momentáneamente aturdido por el contraataque inesperado que lo derribó. Con la determinación ardiendo en sus ojos, Lute se prepara para el golpe final, gritando que terminará la lucha con un único ataque de fuerza total, sin ninguna vacilación. Él salta en el aire como un cometa, el cuerpo arqueado y el puño jalado hacia atrás, reuniendo cada gramo de su energía para el golpe que cerrará la batalla. El puño de Lute desciende en dirección al pecho de su maestro caído, un borrón de movimiento a punto de sellar su victoria. A centímetros del impacto, el grito Lute resuena por la arena, haciendo que el joven congele su ataque en el último instante, la adrenalina transformándose en asombro. Creyendo que su ex pupilo cayó en la trampa, Feremuto revela que la voz era una finta auditiva, burlándose de Lute por ser tan directo y predecible como siempre. Mientras Feremuto se levanta, jactándose de su truco, él se sorprende al ver que Lute no está asombrado, sino recordando una táctica similar del pasado. El maestro de Trise explica su lógica, afirmando que Lute lo subestimó, presumiendo que él no usaría el mismo tipo de finta nuevamente.
Con una sonrisa astuta, Lute le da la vuelta al juego, declarando que si alguien fue ingenuo, fue su maestro, revelando que la vacilación fue, en realidad, su propia trampa. Feremuto mira a su exalumno con una expresión de orgullo genuino. Reconociendo la astucia y el poder que Lute ahora posee, él admite, te has vuelto fuerte. En vez de un golpe aplastante, Lute había asestado una serie de golpes rápidos y precisos en los puntos de presión del pecho de su maestro, paralizando sus músculos. Con la victoria garantizada, él asesta un golpe final de palma abierta. El impacto final es suficiente para derribar al gigante. Feremuto cae hacia atrás, finalmente y verdaderamente derrotado, no solo por la fuerza, sino por la técnica y estrategias superiores de su antiguo pupilo. Caído, Feremuto admite con una risa cansada que un padre siempre ve a sus hijos como niños, pero reconoce que Lute y Chryse crecieron inmensamente. Con sus ojos cerrándose en agotamiento y aceptación, el gigante musculoso admite en voz alta su completa y total derrota. En la arena en ruinas, Lute permanece de pie sobre la forma caída de su maestro, el silencio de la victoria flotando sobre la destrucción. Después de la batalla, el grupo se reúne en una vasta cámara subterránea, un santuario escondido en las profundidades de la tierra, para finalmente escuchar los secretos que Feremuto guardaba. Alrededor de una mesa de piedra, Lute y sus compañeras se sientan delante de Feremuto, que no es más un adversario, sino un guardián solemne a punto de revelar la verdad del mundo. Cora, la joven de cabello negro corto, observa a Feremuto con una expresión seria y expectante, lista para escuchar la historia que les costó tanto descubrir. El hombre ogro, ahora calmo y sereno, ofrece una sonrisa enigmática, el guerrero feroz sustituido por un contador de historias antiguas. Poniendo la mano en la barbilla, pensativo, Feremuto pondera por dónde empezar a desvelar los secretos que guardó por tanto tiempo. Él decide empezar por el principio, con la historia más antigua que le fue contada, un cuento de una era tan distante que se perdió en la memoria del tiempo. La narrativa de Feremuto empieza hace mucho tiempo, en una época tan remota que nadie se acuerda exactamente cuándo sucedió. Él describe una civilización antigua y altamente avanzada que, en su arrogancia, acabó causando la propia destrucción, dejando atrás un mundo en ruinas. Los sobrevivientes de esa catástrofe vagaban por un mundo devastado, consumidos por la tristeza y por la desesperación, sin esperanza de reconstrucción. En medio a la desolación, una entidad de pura luz, un dios, apareció de los cielos, ofreciendo salvación a los desesperados. Las personas pasaron a llamar a la entidad de verdadero Dios, que, apiadándose de su sufrimiento, usó poderes milagrosos para curar la tierra y restaurar el mundo destruido. Juntos, el Dios y el pueblo trabajaron para reconstruir. El verdadero Dios entonces escogió 6 discípulos, 5 jóvenes y una joven para ayudarlo en su tarea. Bajo la orientación del verdadero Dios y de sus discípulos, el mundo recuperó la paz y el orden, y la humanidad pudo vivir pacíficamente una vez más. Sin embargo, la era de paz y reconstrucción estaba destinada a ser pasajera, pues la semilla de la corrupción ya había sido plantada. Las siluetas sombrías de los discípulos se alzan, sus corazones corrompidos por el poder que testimoniaron. Ciegos por el poder milagroso de su maestro, los 5 discípulos masculinos traicionaron y asesinaron al verdadero Dios, sumergiendo el mundo en tinieblas nuevamente. Con su acto horrendo, ellos tomaron para sí la fuente del poder divino, el núcleo de Dios. El poder del núcleo era abrumador de más para un único ser controlar, entonces ellos lo dividieron en 6 partes, creando los núcleos mágicos y distribuyéndolos entre sí. La única discípula que se opuso al asesinato fue forzada a aceptar uno de los núcleos mágicos, volviéndose cómplice contra su voluntad. Los 5 discípulos tomaron el control de los 5 grandes continentes, estableciendo sus propios reinos y firmando un pacto de no agresión para mantener su poder. Con los traidores en el poder, el mundo, que mal habíase recuperado, retornó a un estado de infierno, gobernado por la tiranía y por la ganancia. Consumidos por el poder ilimitado de los núcleos mágicos, los antiguos discípulos se transformaron en monstruos, devastando el mundo para satisfacer sus propios deseos. La humanidad sufrió indeciblemente bajo su reinado.
las personas fueron enloquecidas, torturadas, congeladas, quemadas vivas, violadas y masacradas en masa. Usando el poder de los núcleos, ellos fusionaron humanos con bestias y otros seres, creando innumerables nuevas especies y actuando como dioses distorsionados de un nuevo mundo. Sin embargo, incluso en medio al desespero y a las ruinas de ese infierno, una chispa de esperanza permaneció. Aquella esperanza era la primera discípula, la joven que resistió a la traición y juró salvar el mundo de aquellos que ahora eran conocidos como reyes demonios. Ella estaba en gran desventaja, pues su núcleo mágico contenía los aspectos más difíciles e inestables del poder del verdadero Dios, mientras que los otros reyes demonios habían tomado las partes más fáciles de controlar. Exiliada en el continente más peligroso, un depósito para las creaciones fracasadas y mutantes de los reyes demonios, ella empezó su larga jornada. Ella pasó incontables años en aislamiento, dominando pacientemente los aspectos difíciles de su núcleo mágico, aprendiendo a controlar su inmenso poder. Eventualmente, ella tuvo éxito, aprendiendo no solo a controlar su poder, sino también a coexistir con las criaturas monstruosas de su continente de exilio. Uniéndose a los oprimidos, ella empezó a formar una organización y viajó a otros continentes para reunir aliados en su lucha contra los reyes demonios. A través de una serie de eventos afortunados y explorando la arrogancia de sus enemigos, la joven y sus seguidores finalmente consiguieron derrotar al primer rey demonio. Del rey demonio caído, ella tomó su núcleo mágico, la fuente de su poder tiránico. Sin embargo, en vez de absorber el poder para sí misma, ella escogió un camino diferente, dividiendo el núcleo en fragmentos aún menores. Ella distribuyó esos fragmentos de poder entre las personas, enseñándolas a empuñar la magia y a luchar por sí mismas. Y así, con el poder concedido por la discípula traicionada, los primeros magos del mundo nacieron, armados con la esperanza de derribar a los reyes demonios. Decididos a no volver a inclinarse ante los reyes demonio, las personas que recibieron el núcleo mágico y se convirtieron en magos perfeccionaron sus habilidades, dispuestos a sacrificar sus vidas. La joven discípula les había dado un arma para luchar, incluso si ella misma llegaba a caer. Ella distribuyó fragmentos del poder divino entre el pueblo, enseñándoles a empuñar la magia y a luchar por sí mismos, dando a luz a los primeros magos del mundo. Conforme los nuevos magos continuaban entrenando y perfeccionando sus habilidades, diferencias en aptitud y poder comenzaron a surgir entre ellos. Algunos empuñaban el poder con habilidad excepcional, otros luchaban para usarlo eficazmente, y algunos no conseguían aceptar el núcleo mágico de ninguna forma, volviéndose incapaces de usar magia. Y así, a medida que los magos se fortalecían, la joven y sus aliados partieron para derrocar a los reyes demonio, marcando el inicio de una guerra larga y extenuante. En respuesta, los reyes demonio usaron el poder de sus núcleos mágicos para crear monstruos aún más feroces, transformando a los habitantes de los continentes en poderosos soldados para sus hordas. Enfrentando a un enemigo que confiaba en la calidad, la discípula y sus magos contraatacaron con cantidad. Ellos acogieron a los oprimidos, uno tras otro, concediéndoles núcleos mágicos para engrosar sus filas. La estrategia se probó eficaz y, con el tiempo, la marea de la guerra comenzó a virar a favor de la joven y de los magos. Con cada rey demonio que derrotaban, usaban el núcleo mágico del caído para crear aún más magos, una táctica que sus enemigos descoordinados no consiguieron contener. Durante esta guerra, 5 jóvenes emergieron que podían empuñar el poder con habilidad extraordinaria. Como había uno en cada uno de los 5 grandes continentes, llegaron a ser reverenciados como los 5 héroes continentales. La joven y los 5 héroes lideraron al pueblo, luchando contra los reyes demonio día tras día en una batalla implacable por la libertad. Después de muchos y largos años, finalmente consiguieron derrotar y sellar a todos los 5 reyes demonio que gobernaban los continentes, liberando al pueblo de su pesadilla sin fin. Con los reyes demonio derrotados, las personas finalmente disfrutaron de una paz conquistada con mucho esfuerzo, celebrando el amanecer de una nueva era. Sin embargo, la paz sería pasajera. Los 5 individuos celebrados como los 5 héroes continentales unieron fuerzas para un propósito sombrío.
En un acto de traición suprema, los 5 héroes conspiraron para asesinar a la joven discípula que los había guiado a la victoria. Sus motivos exactos permanecen desconocidos, si buscaban tomar el núcleo mágico que ella poseía o si temían que ella, como discípula directa del verdadero Dios, se alzara como un nuevo rey demonio. Lo que es cierto es que los 5 la acorralaron y la hirieron gravemente, aunque al borde de la muerte, ella consiguió escapar del peligro. Ella huyó de vuelta a su continente original, el continente primordial, una tierra repleta de criaturas monstruosas donde ni siquiera los 5 héroes podrían interferir fácilmente. La joven lloró, traicionada por sus compañeros discípulos y una vez más, traicionada por los magos en quienes ella creía poder confiar. Perdida y sin respuestas, ella se preguntaba por qué las cosas habían llegado a ese punto y qué debería hacer a partir de ahí. Y así, aislada en las profundidades de la tierra y consumida por el dolor, ella cayó en un sueño profundo para curar sus heridas. En el momento en que sus heridas y magia se recuperaron lo suficiente y ella despertó, incontables años ya habían pasado en el mundo de arriba. La caverna donde ella dormía se había convertido en un refugio para monstruos débiles que, influenciados por la magia que emanaba de ella, evolucionaron y construyeron un asentamiento, pasando a reverenciarla como un dios. El mundo exterior también había cambiado drásticamente durante su largo sueño. Los 5 héroes continentales pasaron a ser conocidos como los héroes de las 5 razas, pasando su poder a sus descendientes y creando un mundo gobernado por magos, con sus linajes en el auge. En cuanto a la propia joven, la historia la trató de la misma forma que a los reyes demonio que ella había derrotado, rotulándola como el 6º rey demonio. La historia que se esparció por el mundo fue que ella había sobrevivido en este continente monstruoso, conspirando para destruir el mundo una vez más. La joven estaba perdida, sin saber qué debería hacer ahora. Ella sabía que los descendientes de los héroes de las 5 razas podrían venir a derrotarla en cualquier momento, y si eso sucedía, los monstruos de esta ciudad que la adoraban serían atrapados en el conflicto. Ella incluso consideró quitarse la propia vida para evitar un derramamiento de sangre sin sentido, pero sabía que ellos probablemente vendrían a tomar el poder de su núcleo mágico de cualquier manera. Más importante, incluso si muriera, el poder del núcleo mágico no desaparecería. Por el contrario, permanecería en una forma aún más conveniente para aquellos que lo deseaban, y ella no podía confiar en que esos traidores lo controlaran adecuadamente. Tras mucha agonía, la elección que ella hizo fue volver a dormir una vez más, minimizando su producción de magia para que fuera menos probable de ser detectada. Por encima de todo, en este nuevo mundo, ella aún no sabía lo que estaba destinada a hacer. Antes de entrar en su sueño, ella buscó a alguien de fuera que pudiera reunir información sobre el mundo más allá de la caverna. Un esclavo, poseyendo gran fuerza e inteligencia, cumplió fielmente ese papel. Él sirvió a la joven con lealtad inquebrantable y a cambio, ella depositó su total confianza en él, contándole todo. Con el tiempo, él se convirtió en el guardián del lugar sellado donde la joven dormía, y pasó a ver como su deber encontrar a alguien que heredara su misión. Esa ambición fue pasada de generación en generación, e incontables largos años se pasaron. Feremuto concluye su relato, revelando que él asumió el cargo del guardián anterior y se convirtió en su protector. Lute y Meilla escuchan en silencio, absorbiendo la magnitud de la historia secreta del mundo. Feremuto rememora la indignación avasalladora que sintió al oír esta historia por primera vez. Con furia, él declara que las acciones de los héroes fueron totalmente impropias para un caballero. Él explica que juró protegerla como expiación por los pecados de sus ancestros, un deber que trasciende su condición de esclavo. El protagonista finalmente comprende el significado detrás de las palabras de su maestro sobre la expiación de aquellos que viven en este mundo, percibiendo que es una carga compartida por todos. El gigante recuerda a Lute de su aviso anterior sobre el peso aplastante de los secretos del mundo. Él reitera que si alguien sin la fuerza para derrotarlo aprendiera la verdad, sería aplastado, incapaz de escapar y condenado a muerte.
Feremuto explica que los descendientes de los 5 héroes han eliminado a cualquiera que se aproxime a la verdad para apagar el hecho de que sus reverenciados ancestros traicionaron e intentaron matar a su benefactora. Con un escalofrío, el joven estratega percibe que ahora entiende por qué el reino de Keslan fue destruido. Él deduce que su padre, Shirak, el rey de Keslan, probablemente descubrió esa misma verdad a través de su investigación. Y antes de que él pudiera esparcir esa verdad, tanto él como su reino entero fueron apagados de la existencia. Lute ahora sabe que los enemigos que enfrentan son la mayor superpotencia del mundo, la nación de Meltia, y la Origen, la más antigua orden militar, liderada por magos de clase S. El muchacho de cabello negro reflexiona que, de hecho, cualquiera que no tuviera la fuerza para derrotar a Feremuto sería ciertamente aplastado sin misericordia por tales oponentes. El maestro de Trice declara que, como fue derrotado, Lute ganó el derecho de saber la verdad, aunque parte de él cree que aún es demasiado pronto. Sin embargo, ahora que la situación ha llegado a ese punto, Feremuto se prepara para trabajar al lado de ellos para oponerse a esos enemigos formidables y pide a Lute que los siga. El grupo es conducido por un pasaje profundo en una caverna de hielo, siguiendo al guardián hasta el santuario interno. El protagonista sigue adelante, la mente llena de preguntas mientras se adentra en el dominio sellado. Ellos caminan por un paisaje congelado y sagrado, aproximándose al corazón del secreto de Feremuto. Los ojos del joven comandante se abren en shock y admiración al testimoniar lo que está ante él. Delante de ellos está un árbol colosal y brillante, cuya luz llena la vasta caverna, guardando el lugar de descanso de la discípula adormecida. Feremuto mira a Lute, creyendo que él ya entiende, incluso sin necesitar decir en qué lugar sagrado ellos están. Él revela la figura adormecida, declarando, esta es aquella a quien el mundo llama rey demonio, Asura-sama. En el santuario de hielo, Feremuto advierte que ahora que Lute conoce la verdad, no tardará mucho en que sus enemigos también la descubran. El gigante musculoso afirma que, cuando la inevitable batalla contra sus adversarios comience, el poder de la dormida Asura-sama será de gran ayuda. Con un semblante serio, el maestro de Trice confiesa que su fuerza sola es insuficiente para proteger a Asura y la ciudad, pidiendo la ayuda de Lute y su grupo, para sorpresa del joven. En la vasta caverna de cristal, el poderoso guerrero se inclina en un gesto de humildad, haciendo un pedido personal para que ellos ayuden a la entidad sellada, Asura-sama. Con determinación en sus ojos, el protagonista acepta la responsabilidad, declarando que, habiendo oído la historia, no puede ignorarla más y protegerá a Asura aunque le cueste la vida. Feremuto revela que, aunque ha recibido mensajes mágicos de Asura, ellos no tienen cómo comunicarse directamente con ella, un obstáculo que Lute reconoce, dado el estado sellado de ella. Ellos reflexionan sobre cómo romper el sello, llegando a la conclusión de que, como Asura se selló por voluntad propia, ella misma debe haber preparado un método para su liberación. En el momento en que Lute deduce que el anillo numérico es la clave, un grupo de figuras sombrías surge en la entrada de la caverna, pillándolo por sorpresa. El enigmático grupo de mujeres, identificado por el nombre Noir, hace su aparición dramática en el santuario. Liderando el grupo, una mujer de cabello oscuro se acerca, anunciando que ellos finalmente se encontraron. La líder se dirige a un Lute confuso como su amado, presentándose como Shanadea Nero Keslan, su prima e hija del hermano menor del rey Shirak. Shanadea choca al protagonista y a sus compañeras al declarar que ella es su novia. Mientras el chico de cabello negro procesa la revelación, su supuesta novia afirma que el destino de ellos era caminar juntos por décadas. La prima de Lute explica que el anillo en su posesión es una herencia de familia, un tesoro pasado a través de las generaciones de los reyes de Keslan, cuyo último dueño fue su padre. Ella revela que, a través de la investigación sobre el anillo, el rey Shirak descubrió la verdad sobre los orígenes del mundo, la muerte del verdadero Dios, volviéndolo un mundo sin Dios. Shanadea continúa, afirmando que la investigación de su tío también reveló que el método para romper el sello del último rey demonio estaba contenido en el anillo. Ella detalla que el anillo está mágicamente emparejado con el rey demonio,
diseñado para ser atraído por su poder, y que al usar esa resonancia es posible despertarla. Con una mirada desconfiada, el joven comandante cuestiona cómo ella sabe de todo eso. Liz se queda chocada al reconocer a una de las integrantes de la Noir como su hermana mayor desaparecida, Rara Enor Memia, que alega haber previsto esos eventos en un sueño profético. La elfa más joven llama a su hermana, Rara, que la ignora completamente al pasar por ella. Con frialdad, Rara dispensa a Lise, afirmando que está muy ocupada para hablar con ella. Lise, angustiada, confronta a su hermana sobre su desaparición de años, pero Rara reitera con desdén que no tiene tiempo para tipos como ella. Shanadea comenta sarcásticamente sobre la hermana ignorante y arrogante de Rara, mientras ésta se disculpa con su líder por la interrupción. Retomando la conversación, Shanadea acusa a Lute de pretender destruir la Origen y Meltia, una alegación que el chico niega vehementemente. Ignorando su negación, su autoproclamada novia sugiere que él le confíe el anillo para que ella pueda revivir al rey demonio en su lugar. El protagonista rechaza la idea con repulsa, declarando que nunca se uniría a aquellos que buscan traer ruina al mundo resucitando al rey demonio. Shanadea entonces se refiere a un incidente anterior en la ciudad de Kokori, admitiendo que sus hermanas menores fueron groseras con el grupo de Lute. Como un gesto de disculpas, Shanadea ordena que una de sus seguidoras, Nora, se disculpe con Ryuto-sama. Con una sonrisa perturbadoramente alegre, Nora se acerca a Lute, ofreciendo la propia vida como prueba de su arrepentimiento. Para el horror de todos, Nora cumple su palabra y clava un arma en su propia garganta. Lute grita chocado mientras la chica se desploma en el suelo, la sangre brotando de su cuello. En una reacción rápida, Cora ordena a Xia que use su magia de cura inmediatamente para salvar la vida de Nora. Xia corre al lado de la chica herida, envolviéndola en una luz curativa para tratar la herida mortal. La elfa de cabellos plateados informa a su maestro que, por poco, la chica sobrevivirá, trayendo un breve alivio al joven. Shanadea reprende fríamente a la herida Nora, diciendo que ella tiene suerte del perdón de Lute, pero que nunca debe olvidar sus errores y estar siempre lista para morir. A pesar de la herida grave, Nora responde con un fanatismo aterrador, afirmando que haría cualquier cosa por Ryuto-sama. El protagonista queda profundamente perturbado, percibiendo que los miembros de la Noir son irracionales y poseen algo fundamentalmente roto en su psique. Shanadea intenta calmar a Lute, insistiendo en que, aunque quieran resucitar al rey demonio, no desean la destrucción del mundo, y pregunta dónde él oyó tal cuento alarmante. Cuando el joven menciona que oyó eso de la Origen, la expresión de Shanadea se cierra instantáneamente al oír el nombre de la organización rival. Con el rostro contorcido de odio, ella maldice a la Origen como inmunda, vil y despreciable por osar alimentar a Lute con mentiras después de cometer tantas atrocidades. Su rabia explota en una furia demoníaca, repitiendo la palabra imperdonable con una intensidad aterrorizante. Alertada por Rara, Shanadea rápidamente se recompone, pidiendo disculpas por su comportamiento vergonzoso en frente de Lute. Ella intenta nuevamente convencer al chico, afirmando que él los ha entendido mal y que su objetivo es el opuesto de la destrucción mundial. Shanadea revela su grandioso plan: revivir el reino de Keslan gobernando al lado de Lute y establecer al rey demonio como el dios único y absoluto para unificar el mundo. Ella describe su visión distorsionada de paz: un mundo gobernado por un dios revivido, donde no hay hambre, injusticia u opresión, y los niños pueden vivir seguros. Horrorizado con la locura de su ideología, el protagonista decide que no puede, en sana conciencia, confiar el poder del núcleo mágico a lunáticos como ellos. Con una sonrisa siniestra, Shanadea declara que alguien debe corregir el orden del mundo, y que ese alguien debe ser ella o mejor, ellos. Una nueva voz resuena por la caverna, cuestionando si el objetivo de ellos justifica la destrucción de la paz actual, haciendo con que todos se giren hacia la entrada. Un hombre de cabello rubio y armadura imponente, flanqueado por sus soldados, surge de las sombras, siendo inmediatamente identificado como miembro de la Origen. En la cueva de hielo, una nueva voz, calmada y poderosa, corta la cámara,
cuestionando si es justo destruir la paz existente en nombre de un nuevo orden, confrontando directamente a las facciones reunidas. Con el rostro contorsionado de odio, Shanadea reconoce al recién llegado, escupiendo su nombre como veneno, Artorius. El protagonista y Meija reaccionan con choque visible, sorprendidos con la aparición repentina de una figura tan poderosa e infame. Feremuto identifica al hombre como Artorius Arger, el líder de la Origen y uno de los 5 magos de clase S del mundo, reputado como el más fuerte, un ejército de un solo hombre. Con una frialdad de acero, Artorius se dirige a la princesa Shanadea, expresando sorpresa por ella estar viva y aún más por liderar la organización conocida como Noir. El líder de la Origen entonces vuelve su atención hacia Rara Enormemia, comentando que la presencia de ella al lado de Shanadea finalmente explica por qué todos sus esfuerzos para localizarla habían fallado. Shanadea explota en furia, gritando con Artorius y acusando a la Origen de construir su llamada paz y orden sobre incontables sacrificios, exigiendo que él no ose clamar ignorancia. Ignorando la furia de ella, el mago de clase S cuestiona el sentido de luchar sobre cuál justicia es mayor, sugiriendo que sería mejor pensar en el futuro juntos. La líder de la Noir rechaza la propuesta, su rabia alcanzando un pico febril al acusar a la Origen de robar todo de ella, recordando el momento en que testimonió la masacre de su propia madre y jurando matarlo repetidamente. Artorius reflexiona calmadamente que, cuando 2 ideales de justicia se chocan, es inevitable que ninguno de los lados pueda recular, aceptando el conflicto como el curso natural de las cosas. Él admite fríamente que si cometió algún error en el pasado, fue el de no haber conseguido matar a Shanadea junto con sus padres, tío y tía. La confesión cruel de Artorius lleva a Shanadea a un grito de pura rabia y agonía inhumana, perdiendo toda la compostura. Rara interviene, colocando la mano sobre la boca de su líder y recordándola de recomponerse, impidiendo que la furia la consuma completamente. El ex maestro de Lute, Feremuto, interviene en la conversación, dirigiéndose al líder de la Origen y afirmando que existen algunos malentendidos en sus palabras. Artorius esclarece su posición, afirmando que la Origen no tiene interés particular en resucitar al rey demonio ni necesidad del núcleo mágico. Él elabora, declarando que su único deseo es preservar el orden meticulosamente tejido en el mundo, y que la existencia del rey demonio es irrelevante para él, a menos que se torne un obstáculo. Con una convicción gélida, el mago más fuerte del mundo afirma que si el rey demonio se torna un obstáculo para el orden actual, él no sería nada más que algo a ser aniquilado. El joven comandante de la paz queda en silencio, impresionado y alarmado con la facilidad con que Artorius afirma que podría destruir hasta mismo una entidad como un rey demonio. Feremuto, con una sonrisa astuta, cuestiona a Artorius, preguntando por qué él vino hasta allí si alega no tener interés en el rey demonio. El líder de la Origen responde que, aunque no supiera que Feremuto era el guardián del local, la historia sobre la existencia de un guardián del rey demonio es algo que él no puede permitir que se esparza. Con una expresión sombría, Artorius revela su verdadero propósito, declarando que vino para silenciar a Feremuto. La amenaza se extiende a Lute y sus compañeras, que reaccionan con expresiones tensas y serias, comprendiendo que también están incluidos en el blanco. No obstante, el mago de cabellos claros añade que silenciarlos no significa necesariamente que él pretende quitar sus vidas, prefiriendo no recurrir a la violencia, si posible. Artorius entonces se dirige directamente a Lute, revelando que vino con una propuesta y que le gustaría resolver el asunto a través de una discusión pacífica. La sugestión de negociar con la Origen enfurece a Shanadea, que grita que Ryuto-sama jamás concordaría con tal cosa y amenaza con arrancar la lengua de Artorius si él continúa con su absurdo. La voz de Feremuto truena sobre la discusión, gritando ya basta, para interrumpir la escalada de hostilidades entre los líderes. Con una carcajada retumbante, el gigante musculoso insiste en que todos deben al menos oírse unos a otros primero, intentando calmar la situación. Declarando que atacar negociadores es impropio para un caballero, Feremuto se posiciona como mediador a pesar de ser un mago de clase A para facilitar la conversación entre las partes.
Con un gesto poderoso, Feremuto activa un dispositivo mágico, preparándose para mover la tensa reunión para un local más neutro. Él revela un dispositivo de teletransporte preparado por el Rey Demonio para sus guardianes e invita a todos para cambiar de local para una discusión más adecuada. Una nota siniestra paira en el aire, sugiriendo que aunque la intención sea una discusión pacífica, la situación puede fácilmente desbarrancar hacia la violencia. Feremuto ríe, recordando a todos que, si algo sucediese, ninguno de ellos desearía ver el local sagrado donde se encuentran ser destruido, usando la amenaza velada para garantizar la cooperación. Shanadea y Artorius concuerdan con la mediación de Feremuto, reconociendo que sería descortés rechazar la oferta del famoso Lord Dan. El grupo es transportado para una vasta planicie desolada, bajo un cielo nublado y cercada por picos de montañas puntiagudos, un escenario perfecto para un confrontamiento. Feremuto identifica el local como la mayor planicie del continente demoníaco, un vasto espacio abierto donde las negociaciones pueden proseguir. El mediador autoproclamado ríe con confianza, asegurando a todos que en aquel local ellos no necesitan preocuparse con daños colaterales, no importando lo que suceda. Los líderes de las tres facciones se sientan en una mesa conjurada en el medio de la planicie, preparándose para iniciar las negociaciones formales. Con la atención de todos enfocada, Artorius se prepara para ir directo al punto y presentar su propuesta. El líder de la Origen mira directamente al protagonista y hace su oferta inicial de forma concisa y directa: Sir Gunsmith, únase a nosotros. Artorius explica su lógica, afirmando que la leyenda de los héroes de las 5 razas está tan profundamente enraizada en el mundo que revelarla como una farsa causaría un caos innecesario y perjudicaría a inocentes. Una ilustración visual refuerza su punto, mostrando cómo la leyenda de los héroes permea todas las facetas de la sociedad, desde organizaciones militares y gremios de aventureros hasta libros de historias infantiles. Él detalla su oferta. Si el grupo de Lute concuerda en mantener el secreto bajo la supervisión de la Origen, ellos, juntamente con Noir y el Rey Demonio, tendrán una vida estable y lujosa garantizada. Shanadea se burla de la oferta, cuestionando sarcásticamente si Artorius realmente cree que alguien caería en palabras tan dulces y obviamente falsas. La líder de la Noir interpreta la oferta como nada más que un aprisionamiento glorificado, una acusación que el líder de la Origen confirma sin vacilación. Artorius esclarece que, para los miembros del Pacificador, la oferta es diferente, indicando que él tiene un plan especial para Lute y sus compañeras. Él revela que, en vez de confinamiento, desea que el Pacificador se una a la Origen, luchando al lado de ellos para proteger el orden mundial existente. El mago de clase S explica que, por conocer los secretos del mundo, ellos están ahora ligados a la Origen por el destino, y unirse a ellos significaría ganar el mismo nivel de autoridad, poder y reconocimiento. Artorius expresa su creencia de que ellos pueden trabajar juntos, compartiendo el fardo de mantener el secreto y las dificultades que vienen con él. Con una mirada seria, el líder de la Origen admite que todo lo que dijo hasta ahora es meramente un pretexto para su verdadera intención. Uno de los subordinados de Artorius revela la verdadera razón del interés de la Origen. Ellos están de ojo en los dispositivos mágicos, las armas de fuego que el Pacificador posee. Él argumenta que tales armas son una revolución tecnológica que, si liberadas descuidadamente en el mundo, permitirían que cualquiera empuñase el poder de un mago, llevando a un derramamiento de sangre en masa. Artorius concluye que, como el propio Lute no distribuyó esas armas en masa, él debe compartir de la misma comprensión sobre su peligro, y por lo tanto, ellas deben ser debidamente regulamentadas por la Origen. El joven estratega reflexiona internamente, concordando con la evaluación de Artorius. Él se recuerda de su vida pasada en la Tierra, donde niños soldado podían matar veteranos endurecidos con armas de fuego, y reconoce que lo mismo sucedería en este mundo. Habiendo concluido su propuesta, tanto el pretexto como la verdad, Artorius aguarda la respuesta del comandante de la paz. El protagonista reconoce que la oferta es, de hecho, generosa y que cree que Artorius habló con total honestidad sobre sus verdaderas intenciones. Antes de dar su respuesta final, el chico de cabello negro pide permiso para hacer una única pregunta al líder de la Origen.
Lutekun mira a los ojos de Artorius y pregunta qué él haría si un ciudadano común, por casualidad, viniese a descubrir la verdad sobre los héroes de las 5 razas. La respuesta de Artorius es inmediata, fría e inequívoca, envuelta en una aura de poder crepitante. Ellos tendrían que ser eliminados. El líder de la Origen intenta justificar su política brutal, afirmando que es precisamente para evitar tal situación que él desea unir fuerzas con el pacificador. Sin decir una palabra, Lute da su respuesta. Con un movimiento rápido, él apunta su arma directamente hacia la cabeza de Artorius, dejando su posición inabalable y su rechazo absolutamente claros. Con el arma apuntando al líder de Origen, Lute declara su rechazo. Sin inmutarse, Artorius responde con frialdad: «Escuchemos tu razón». El joven comandante expone su desconfianza. «Es obvio que nos traicionarán en el momento en que ya no seamos útiles. Al final, todo lo que quieren son peones desechables para hacer el trabajo sucio en las sombras y proteger la reputación de Origen. Pero lo que me parece más inaceptable es el hecho de que matan a aquellos que aprenden la verdad solo para mantenerla oculta». El chico de cabello negro continúa, aclarando su posición: «No tengo la intención de difundir esta verdad por el mundo, no soy una especie de creyente en la justicia. Pero lo que están tratando de hacer está destinado al fracaso. No pueden silenciar a la gente para siempre. Es por eso que no acepto su propuesta». Artorius cuestiona la lógica de Lute, pero el joven permanece firme en su convicción, insistiendo en que el intento de suprimir la verdad algún día fracasará absolutamente. El estratega ilustra su punto, explicando que así como ellos descubrieron la verdad, otros también lo harán. Desafía a Artorius, preguntando si Origen pretende matar a todos los que se acerquen al secreto para mantenerlos callados. La respuesta de Artorius es un frío y calculador sí, si es necesario. Horrorizado, Lute declara la locura de tal plan, afirmando que se niega a ser cómplice en el asesinato de inocentes. Con un suspiro de resignación, el líder de Origen reconoce que la voluntad del mundo rara vez se doblega fácilmente a los deseos de alguien, entendiendo que las negociaciones han llegado a un punto muerto. Artorius se vuelve hacia la líder de Noir, Shanadea, y pregunta si ella también está de acuerdo en que no hay más espacio para la conversación, sellando el destino de la tregua. Con desdén, Shanadea confirma, afirmando que unir fuerzas con su enemigo mortal, Origen, es algo que nunca sucederá y que la única certeza es que lo matará. El protagonista reflexiona sobre la imposibilidad de una alianza entre las facciones. Los miembros de Noir reaccionan con furia ante la mera sugerencia de una alianza con Origen, gritando que eso jamás sucedería. Con la ruptura de las negociaciones, un disparo resuena. Artorius declara que no hay más razón para dejar vivir a nadie allí, para el asombro de Lute. El líder de Origen se levanta, su aura de poder indicando que las palabras han terminado y la violencia está a punto de comenzar. El protagonista y sus compañeras se preparan para el enfrentamiento inminente, atrapados en medio del conflicto. Shanadea, en un delirio, invita a Lute a luchar a su lado como marido y mujer contra Origen. Lutekun la rechaza categóricamente, negándose a unir fuerzas con Noir, para su sorpresa. Él explica su rechazo, afirmando que el objetivo de ella de resucitar al rey demonio arrojaría al mundo de vuelta a una era de caos, algo que él jamás podría apoyar. Con firmeza, el chico de cabello negro mira a sus compañeras y le dice a Shanadea que deje de llamarlo marido, pues sus verdaderas esposas están a su lado. El doble rechazo golpea a Shanadea y su expresión se contorsiona en shock e incredulidad. El amor que ella proclamaba se transforma instantáneamente en un odio abrumador y monstruoso. Con el rostro deformado por la furia, ella grita el nombre de Ryuto, prometiendo un odio 1 billón de veces mayor y declarándolo imperdonable. En su furia, ella promete masacrarlos a todos e invoca un ejército de las sombras. El protagonista reconoce la armadura de los soldados y los magos en el ejército de muertos vivientes, dándose cuenta de que son de la ciudad de Kokori. Con un escalofrío, él entiende el plan macabro de Noir. Estaban masacrando magos para reanimar sus cadáveres como un ejército de marionetas sin mente bajo su mando. Artorius observa con desdén, comentando sobre la profanación de tantos cuerpos en nombre del llamado mundo ideal de Noir.
Consumida por un resentimiento sin fin, Shanadea jura que nunca perdonará su odio alimentando su ejército profano. El líder de origen reconoce que los números de Noir son una molestia. Decidiendo contraatacar con la misma moneda, Artorius prepara una magia de invocación a gran escala. Decenas de círculos mágicos se abren en el aire, y de ellos emergen hordas de dragones de piedra y otras bestias monstruosas. El grupo de Lute observa, impactado, mientras el campo de batalla se llena con dos ejércitos colosales. El ejército de dragones de Artorius se materializa completamente, una fuerza de la naturaleza lista para el combate. Con una orden simple, avanzad, Artorius lanza su legión de bestias contra las fuerzas de Noir. Con un grito de masacradlos a todos, Shanadea envía su ejército de muertos vivientes al enfrentamiento. Atrapado en el medio, el grupo del pacificador se ve rodeado por la colisión titánica de dos ejércitos. El caos irrumpe cuando los dragones de piedra chocan con los soldados muertos vivientes, transformando el cañón en un infierno. Snow grita en medio de la batalla, frustrada con el número aparentemente infinito de enemigos, cuestionando cómo pueden lidiar con la situación. Incluso el poderoso Feremuto admite que tendría dificultad contra tantos adversarios, presionando a Lute por un plan. Mientras sus compañeras entran en pánico, el protagonista permanece calmado, mirando al cielo y revelando que hizo todos los preparativos posibles para tal crisis. Él anuncia que el arma definitiva que preparó para la exploración del continente monstruoso debe llegar en cualquier momento. Como si en respuesta, una serie de explosiones rasga los cielos, lloviendo fuego sobre las filas de los ejércitos enemigos. De las nubes, una fuerza aérea de cazas a reacción y un dirigible de guerra surgen, con los pilotos anunciando su llegada y disculpándose por la demora. A bordo del dirigible, Meiya declara triunfante que su puente hacia el futuro con Ryuto-sama está finalmente completo, mientras Luna la corrige tímidamente sobre el nombre de la nave. Shanadea mira al cielo, furiosa, dándose cuenta de que sus fuerzas terrestres son inútiles contra un enemigo que vuela tan alto. Incluso Artorius se sorprende, murmurando con incredulidad al ver que las aeronaves pueden volar más rápido que un dragón. El protagonista explica que su nuevo dirigible supera a los convencionales en velocidad y poder de fuego, y los cazas poseen una maniobrabilidad aún mayor, dándoles una oportunidad de defenderse. Sin embargo, el comandante sabe que el apoyo aéreo solo no es suficiente. Con las fuerzas enemigas siendo abrumadoras, él entiende que si ellos en el suelo no consiguen avanzar, serán exterminados, permitiendo que la tiranía de origen y la venganza de Noir continúen sin control. Con renovada determinación, Lute-kun reúne a su grupo, invocando el juramento del pacificador de ayudar a los necesitados y declarando que nunca abandonarán a aquellos que pueden salvar. ¡Vamos, chicos! Sus compañeras responden con gritos de guerra, prometiendo luchar a su lado y hacer que sus enemigos se arrepientan de haber desafiado al gran genio Ryuto-sama. El resto del equipo se hace eco del sentimiento, declarando que los enemigos de su líder son sus enemigos y que protegerán a su amado comandante a toda costa.